Bienvenidos al Polipodcast, un espacio donde nuestros participantes comparten las novedades en el ámbito de la docencia, la investigación y la extensión de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. En este primer episodio de Polipodcast estaremos hablando con el Magíster Pastor Pérez, estudiante del programa de doctorado en Ciencias de la Computación de la FP UNA. Él mismo es licenciado en Biología por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEM y magíster en Ciencias con mención en Zoología por la Universidad de Concepción, Chile. Bienvenido, Pastor. Gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal, Ana? Gracias a vos. Primeramente, nos gustaría que nos cuente brevemente sobre su trabajo de tesis en el marco del programa de doctorado en Ciencias de la Computación, en qué etapa se encuentra y si tiene resultados parciales. Trata sobre el desarrollo de modelos matemáticos que ayuden en la lucha de epidemias como las del dengue, ¿sí? Que son epidemias que lo transmiten mosquitos. Entonces, los modelos que nosotros desarrollamos durante el doctorado deberían ayudar a mitigar epidemias como las del dengue. Y básicamente lo que hacemos es desarrollar modelos matemáticos que nos ayuden a explorar cómo las estrategias de control que se usan de forma convencional y las nuevas propuestas pueden usarse de forma combinada para poder reducir las poblaciones de mosquitos a un punto en el cual las epidemias ya no causen más tanto daño a nivel de salud pública. Entonces, por ejemplo, trabajamos modelos que consideran la evolución de la resistencia y insecticida, ya que una forma de controlarlo es usar químicos. Controlar mosquitos es usar químicos. Entonces lo que hacemos es desarrollar modelos matemáticos que desde el punto de vista teórico sería como una combinación de modelos de dinámica de poblaciones, genética de poblaciones y lo que generalmente en ingeniería le llaman teoría de control. Y en cuanto al desafío mismo del trabajo, es que lo que nosotros intentamos hacer con el tiempo es, en biología, hay un campo que se llama genética de poblaciones. Como estamos trabajando modelos que contemplan la herencia, en genética de poblaciones generalmente se trabaja más con una escuela de modelos probabilísticos. Y en dinámica de poblaciones se trabajan con modelos determinísticos, ¿sí? Entonces, yo creo que un desafío del trabajo era combinar conceptos del campo, digamos, del área de dinámica de poblaciones y conceptos teóricos que vienen del campo de genética de poblaciones con la perspectiva de sistemas dinámicos y teoría de control y desarrollar un modelo teórico que permita tanto hacer predicciones, que permita que muestre capacidad de hacer predicciones en esos diferentes campos. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo de la tesis, yo creo que eso fue el mayor desafío. ¿Cómo el programa de doctorado le está ayudando en su labor profesional? Y lo voy a tratar de explicar con una analogía. Los biólogos usan mucho de computación, ¿sí? Y usan mucho de modelos matemáticos también. Solo que dado a el grado de conocimiento que uno tiene que tener en la materia, en biología, no te da tiempo de profundizar tanto en los aspectos informáticos, en los aspectos computacionales y en los aspectos matemáticos. Entonces, uno básicamente lo usa como una herramienta. Por hacer una analogía simple para que todos puedan entender la forma en que piensa un biólogo cuando está usando modelos matemáticos o eh, eh, cuestiones de computación. Es como si yo quiero fabricar una silla, yo puedo usar madera, tornillos y un taladro, ¿verdad? Y no necesito yo ponerme a estudiar la ciencia de la madera o del taladro, si está bien, si está validado de que eso funciona, yo puedo usar esas herramientas para hacer la silla. Convencionalmente en biología se trabaja más o menos así porque el background que uno tiene que tener de conocimiento para entender los fundamentos matemáticos y computacionales es bastante grande. El doctorado en ciencia de la computación a mí me obligó a ver en detalle las cosas. Creo que esa visión, esa perspectiva enriqueció bastante el enfoque profesional que puedo
tener hoy en día. Entonces, ese juego de perspectiva de la visión desde el punto de vista biológico, la visión desde el punto de vista matemático, creo que me da ciertos grados de libertad para poder abordar ciertas problemáticas en términos profesionales. ¿Podría hablarnos sobre su trabajo con la Dirección de Vigilancia de la Salud? En cuanto al trabajo en la dirección de vigilancia, uno tiene ese desafío de que tiene que encontrar la forma en que las cosas que normalmente uno hace en la academia puedan tener aplicaciones inmediatas. Y eso implica también que tienen que ser ideas simples, no tenés el tiempo de exploración que tenés normalmente en la academia, ya que en muchos casos se tienen que dar respuestas inmediatas. Entonces, partir de lo que ya se sabe, de lo que está bien probado, y ahí ser prudente en ir tratando de innovar en algunas propuestas, ya que obviamente cualquier perspectiva que uno dé allí o cualquier propuesta tiene implicancias sociales, económicas inmediatas. Así que el desafío y la responsabilidad es bastante grande. No es lo mismo ser estudiante que estar participando y dando opiniones en instancias en donde lo que uno diga implica una responsabilidad mayor. Desde el artículo publicado titulado Dinámica temprana del COVID-19 en Paraguay, reporte técnico semana 1, ¿cuentan con nuevos datos sobre el COVID-19 teniendo en cuenta la situación actual? Voy a separar entre lo que serían los los datos empíricos, la información empírica de la información de pronóstico. ¿Por qué voy a hacer esta separación? Porque este virus en particular deja en evidencia un desafío, que es el hecho de que tiene la propiedad de que se tienen muchos casos que son asintomáticos. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver en los medios de prensa, hay como un criterio que se utiliza para realizar las pruebas. Y entre esos criterios está que una persona tenga los síntomas o, por ejemplo, esté en tratamiento por síntomas de neumonía, o bien que haya estado en contacto con una persona infectada. ¿Sí? Entonces, en el mundo en general y aquí en Paraguay, el desafío mayor cuando cuando uno trata de quitar datos e información sobre esto en cuanto al pronóstico, es el hecho de que no podemos tener medidas certeras de la epidemia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay muchos casos que son asintomáticos. ¿Sí? Y, en consecuencia, eh, hay una parte importante que es sacar información a partir de datos empíricos. ¿Sí? Una información que uno puede sacar a partir de esos datos empíricos es observar, por ejemplo, el número de infectados que uno va reportando, pero adicionalmente uno puede hacer ciertos análisis estadísticos, como por ejemplo para estimar el R efectivo. ¿Sí? El R efectivo no es más que un parámetro estadístico, podemos llamarlo, que te describe cómo se está comportando una epidemia y qué efecto están teniendo las medidas que uno está utilizando para tratar de controlarlo. ¿Y cómo se entiende esa medida? Se entiende como una medida de transmisibilidad del virus. ¿Sí? Se trata en promedio, una persona que está contagiada con el virus, a cuántos contagios secundarios genera. ¿Sí? Entonces, si yo estoy contagiado con el virus, eh, puedo contagiar a una, dos o tres personas o más, ¿sí? O puede ser menos. Y una cuestión fundamental en donde nos estuvimos enfocando actualmente es en poder tener una medida, aunque tenga cierta incertidumbre, de cómo se está comportando esa transmisibilidad, ese efectivo en Paraguay. Y nosotros estuvimos observando que estaba por debajo de 1.5 con una incertidumbre dada. ¿Sí?
eso significa que se estaba propagando, digamos que no tan rápido el virus, lo cual se corresponde con las observaciones que se estaba dando, ¿sí? Nosotros estábamos observando que se estaba duplicando la tendencia era de duplicar el número de casos acumulados y no el número de casos activos cada 10 días. Eso significa que nosotros estamos bastante desacelerados en cómo se está probando en comparación a otros países. Brasil estaba en torno a cada 5 días más o menos. Estados Unidos reportó que estaba duplicando números cada 1.3 días. Se estaba probando de una forma bastante acelerada del virus. Entonces, eso a nosotros nos informa de que las medidas de control que se estudiaron y las decisiones que se tomaron tuvo un efecto en la propagación del virus, pero también puede ser que nosotros tengamos características demográficas que dan a ese comportamiento. Así que en la medida que se vaya ensayando diferentes decisiones con ese enfoque, nosotros vamos a poder medir cuáles son las consecuencias sobre la propagación del virus de esas diferentes decisiones y después tener evidencia, digamos, empírica de cuál es el impacto de cada una de las estrategias. Por ejemplo, cuál es el impacto de empezar a relajar la cuarentena. Y el desafío ahí es, en la medida que se va tomando esas decisiones, siempre tener la capacidad de tener un freno de mano, una capacidad de respuesta, digamos, que si nos empieza a ir mal, poder revertir eso. A lo que no queremos llegar es a que eso sea irreversible. Como investigador, ¿qué recomendaciones puede darle a la gente con respecto a la situación actual? Concientizarse de que tenemos que tener una nueva cultura, un modo COVID de vivir por un tiempo, y eso implica una ética ciudadana, que no sea solamente porque sale un decreto, porque sale una resolución del gobierno que nosotros estamos condicionados a comportarnos de tal o cual manera, sino que sea como una responsabilidad de autoprotección y de proteger a nuestros seres queridos las conductas que vamos teniendo. Y el uso de tapabocas para mí sí es fundamental. El uso de tapabocas afecta la probabilidad de contagiar a otras personas y en todos los modelos eso está contemplado como un parámetro y se puede ver que sí tendría un efecto en la dinámica. Y también el hecho de las conglomeraciones, que creo que eso va a perdurar por bastante tiempo. La forma en que nosotros tenemos que ver este problema, la ciudadanía tiene que verlo como, por hacer una analogía, como una pileta que se está cargando, ¿sí? Una pileta que se está cargando de contagiados, en donde el límite de la pileta es la capacidad de nuestros hospitales de prestar atención. Luego, esta pileta tiene un desagüe que se mantiene constante, que es la gente que se va recuperando. Y tiene otro desagüe que se mantiene constante también, que es la gente que desafortunadamente muere. Lo único que nosotros podemos controlar es cuánto abrimos el grifo que va cargando esa pileta, ¿sí? Entonces, si nosotros abrimos muy grande el grifo, eso significa que las personas que están contagiadas contagian a muchas personas. Significa que hay conglomeraciones, que no se usan tapabocas. Entonces, eso a nosotros nos va a dar una medida de R efectivo que va a ser muy grande. Y para nosotros eso es una señal de tenemos que cerrar un poco más el grifo, ¿sí? Y al cerrar un poco más el grifo, lo que queremos es atrasar el tiempo en el cual, o tratar de controlar el tiempo en el cual esa pileta puede ser rebasada por el número de infectados. Así que la ciudadanía puede ayudar en eso, y también creo que la parte del gobierno es ver la posibilidad de cómo levantar la profundidad de esa pileta que estoy usando como analogía, que es incrementar la capacidad de asistencia médica. Una vez más, le agradezco por su tiempo en nombre del equipo de Polipodcast. Gracias por acompañarnos en este espacio. Hasta el próximo episodio.